¿Se juega tan feo en el fútbol argentino? Bueno, esa es la pregunta que intentaremos contestar en estos minutos. Un placer reencontrarme con ustedes. Me vine al estudio porque esa avalancha de 0-0 de la tercera fecha generó muchos comentarios, muchas repercusiones y también muchas sentencias respecto de cómo se juega en el fútbol argentino y cuánto tiene que ver el formato, los 30 equipos. Y me voy a tomar de una frase de Marcelo Gallardo, muy interesante por cierto, luego de la victoria frente a San Martín en Tucumán por la Copa Argentina, por el 3-0, ese doblete de Montiel y el gol de Galopo, hablando de por qué se juega así, por qué cuesta tanto el fútbol argentino. La reflexión es interesante y nos va a ayudar también para terminar de perfilar la opinión respecto de por qué se juega así tan feo en nuestro fútbol. Hubo un tiempo que fue hermoso en la Argentina, y estoy hablando de la década del 80. No solo por el título en México 86, sino que la Liga Argentina era realmente de las mejores del mundo. Yo creo que hasta 1984 podría haber estado junto con el Brasileirao, que nace después de México 70, como de las mejores ligas. Todavía no teníamos, por supuesto, el impacto extranjero en las ligas europeas. Había un cupo muy reducido. En Italia, por ejemplo, se abre en 1980 y hasta 1990 había 3 extranjeros por equipo, luego se va armando. No, incluso más cerca en el tiempo. Pupi Zanetti lo contó en la charla que estrenamos esta semana en Clank. Llegó a Inter como uno de los 3 extranjeros y estamos hablando de temporada 95-96, la previa a la de la ley Bosman. Entonces, había muy pocos destinos para los futbolistas, más allá del interés de equipos europeos. No podían porque no había cupo. Tenías la plaza de Colombia. Con Richard Gareca hablamos mucho de este tema. En esa década del 80, donde había mucho dinero y que no venía justamente del poder de la liga o del aspecto deportivo, sino que había, por supuesto, empresarios vinculados con lo narco que invertían en el fútbol y generaban muchísimo dinero para después pagarles a los futbolistas. Pero no era un movimiento incesante como ahora. Ahora tenés mercados como Japón, que en los 80 no estaba, porque la liga japonesa arranca en el 91, ni que hablar la Major League Soccer, el pasaporte comunitario, ley Bosman mediante, donde vos si tenés un pasaporte no ocupás plaza de extranjero y ese es un diferencial para un futbolista nacido en la Argentina. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el peregrinaje de los jugadores por un montón de lugares. En los 80 estaban casi todos en la Argentina. En el 81, por ejemplo, jugó Kempes en River, Diego en Boca. Ya después del Mundial de España hay un éxodo un poquito más grande. Se va Pasarela a Italia, se va Diego a Barcelona. Y ya después del Mundial de México tenías cada vez más jugadores compitiendo en el exterior, pero no había, digamos, el éxodo que tenemos desde hace ya unos cuantos años. Y vale la pena detenerse en el 86 porque estamos hablando también de la Liga de los Campeones del Mundo. Esta es la tercera temporada en la que, por supuesto, la AFA vende el producto con el concepto de Liga de los Campeones del Mundo. Hay también un concepto de Campeones del Mundo que está bien ir dejándolo de costado. Obviamente que van a tener el respeto y la gloria eterna los jugadores, esos 26 futbolistas y por supuesto el staff de Scaloni por habernos dado la tercera copa al fútbol argentino. Pero obviamente que si Acuña, Pesela, Paredes, Di María, el que ustedes quieran, va a ser tratado dentro de la cancha como uno más y ya la cuestión del respeto y del agradecimiento eterno, estamos hablando de fútbol argentino y estamos hablando también de una rivalidad muy, muy intensa, muy marcada en nuestro fútbol. Entonces, esto de respeto y pleitesía y licencia para lo que quieran o pretender que se los mime en todas las canchas, y me parece que no se lleva bien con lo que es el fútbol argentino en términos de rivalidad, competitividad, etc. Pero no me quiero ir por las ramas.
Vamos a ir a aquellos años 80, donde desde 1986 a 1990 la Argentina tuvo la Liga de los Campeones del Mundo. Y realmente era la Liga de los Campeones del Mundo, por supuesto con algunas excepciones. Hace poco, Ricardo Gareca contó que él pasa, junto con Ruggeri, de Boca a River y en parte de pago pasan Olarticoechea y Tapia. De esos 4 jugadores, 3 fueron campeones del mundo. El Cabezón, el Vasco y el Chino. El único que se quedó afuera de esa operación fue Ricardo Gareca, que había hecho el gol clave ante Perú para darnos la chance de jugar en México 86. Pumpido era el arquero de River, Cuchufo era central en Vélez Sarsfield, el Tata Brown había jugado un tramo en Boca y después había quedado libre, el Cabezón Ruggeri y el otro stopper jugaba en River, Justi en Independiente, Checho en Argentinos Juniors. Qué jugador el Checho Batista, por favor, no. Otra liga. Busquets, pero hasta incluso todavía más rápido, mental y conceptualmente. Una locura. El negro Enrique jugaba en River, el Vasco Larticoechea en Boca, estaba Valdano en el Madrid y Diego en Napoli. Las únicas excepciones, pero era un equipo muy local y en los suplentes también. En ese momento iban 5 al banco. El Bocha entró esos minutos con Bélgica, en Independiente. Vichy Borghi era crack en Argentinos Juniors, más allá de que después iba a empezar su carrera en Europa. Pero era realmente la Liga de los Campeones del Mundo. Y en ese momento, el fútbol argentino realmente era potencia. Por su liga, cosa que hoy no lo es, y por su selección, cosa que sí es, por supuesto, y puede compararse el dominio de la selección argentina en 2022 con aquel campeón del 86 que fue de los 3 campeones el que menos sufrió dentro de la cancha, el que no perdió partidos, el que tuvo una postura dominante en los 7 encuentros que jugó. Y en ese momento la liga se jugaba con el calendario europeo. Había terminado la primera liga con calendario invertido. Y realmente era el paraíso. Hay momentos en los que me pregunto, che, ¿cómo sería la discusión pública hoy en redes, en streams, en Twitter, con ese nivel de campeonato y con esa jerarquía? Y también con el título de campeones del mundo que la liga podía presentar. El fútbol argentino tuvo durante muchos años un campeonato metropolitano y uno nacional. En el Metropolitano jugaban, por supuesto, los equipos directamente afiliados a AFA, no solo de Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino que el concepto metropolitano se extendía por Santa Fe, por Córdoba, desde el año 1981, por Rosario, ni que hablar, Central y Unión. Y el Nacional era el torneo federal con una participación mucho más amplia de equipos del resto del país. Cuando se crea la Primera B Nacional, o la en ese momento llamada Nacional B, se desarma la estructura, desaparecen los campeonatos nacionales. De hecho, el autor del último gol de la historia de un campeonato nacional es el Checho Batista, en una final espectacular entre Argentinos y Vélez en el año 85. Se crea la B Nacional, ya la B Metropolitana pierde peso con relación a lo que era la B Nacional, y el fútbol argentino, a pedido de muchos hinchas, perdón, de muchos dirigentes, los hinchas en ese momento solo podían expresarse en la cancha y en el diálogo así callejero con los protagonistas, pero no había redes, de hecho no se transmitían los partidos. Estamos hablando de un paraíso del cual solamente los más 50 podemos recordar con mucho disfrute. Recién empezaban las transmisiones de fútbol de primera, pero en el año 85 se empieza a jugar con calendario invertido a la europea, arranca en agosto, final en junio, por la petición de algunos dirigentes, y acá viene el pedido, de tener un calendario igual al europeo para poder hacer giras, para jugar, por ejemplo, el trofeo Joan Gamper en Barcelona, el trofeo Naranja en Valencia. No hubo, y generar algunos ingresos por ese lado. El país económicamente no estaba bien. Argentina había tenido una inflación galopante, hay un arranque con el plan austral, cuando se cambia la moneda, año 1985, y después hay un plan primavera en el 87, pero Argentina en la década del 80 tuvo una economía
muy deficitaria. O sea que el futbolista, más allá de su estatus, de su rol de crack, no ganaba mucha guita. Y hay muchos jugadores que lamentablemente valieron mucho más de lo que pudieron ganar a nivel económico y luego de terminar su carrera se les complicó. Y eran muy buenos y en muchos casos mejores que los de hoy. Pero bueno, estamos hablando de un paraíso. La temporada 85-86 la gana el River del amigo Beira, por amplio margen, todavía eran 2 puntos por victoria. Y la primera temporada, como campeones del mundo, en aquella década del 80, la gana Rosario Central. Era un torneo espectacular que incluyó a un gran Independiente dirigido por Pastoriza, la recuperación del Boca de Menotti, que llega o pasa de estar 14º a primero y pelea, un San Lorenzo milagroso dirigido por Carotti durante buena parte del recorrido, el River del Bambino en ese 86, en el segundo semestre gana la Copa Libertadores, después gana el Intercontinental, pero en el torneo pierde peso, más allá de tener una delantera, Alzamendi y Funes Canigia, por ejemplo. No, estamos hablando de otra liga. Realmente el 90% de los futbolistas buenos de la Argentina jugaban acá. Y realmente es la época dorada del fútbol argentino. La primera de esa liga la gana Central, que empata con Temperley en la última fecha y se consagra campeón. En la temporada 87-88 el campeón es Newell's, con Judica de entrenador, un prócer del fútbol argentino. Yo creo que no tan reconocido como su trayectoria se lo merece. Un equipo que tenía, por ejemplo, el arranque de Balbo, Almirón, el Tata Martino, Liop, un equipazo que sale campeón, Yaya Rossi. En la temporada 88-89 gana Independiente en esa temporada de empate, penales para el punto extra, como se hace ahora en la Leagues Cup de la MLS y México. 3 puntos por victoria, un visionario Grondona, porque esto ocurriría en el fútbol argentino mucho tiempo después, en el mundo mucho tiempo después. En aquel año 88-89, el que ganaba en los 90 se llevaba 3 puntos, si empataban iban a penales. Hay una serie interminable que creo que está disponible en YouTube entre Argentinos y Racing en la cancha de Ferro, que patearon, no sé, como 48 penales. El que ganaba la serie se llevaba ese punto adicional, el que perdía la serie se quedaba con un punto y el que perdía el partido sin puntos. Ese torneo, en el arranque lo animan el Racing de Basilio y el Boca de Pastoriza, y después gana el Independiente de Indio Solari con un Bocchini en un gran nivel. Estaba Reyardo, Alfaro Moreno, Insúa. Ya Marangoni había jugado en Boca, ya estaba en Boca. Y de ese torneo la gran decepción es el River del Flaco Menotti, que tenía un plantel impresionante. O sea, tenía 2 cracks por puesto. O sea, Pipi Higuaín y Pasarela eran la saga central. Estaba Batista, Carucha Corti, no sé, me equipazo, el Vichy Borghi, el Gordo Rinaldi, Melgar, que había pasado de Boca a River, el Negro Palma, no sé si lo mencioné, a Centurión. No, un equipazo. Ya se había ido el Cabezón Ruggeri a Logroñés y se habían ido Troglio y Canigia a Verona. Y la última temporada, como hoy se juega España, 20 equipos, 38 fechas, ese formato ideal del Brasileirao, digo España, Italia, pues se juegan con calendario atravesado, arrancar en agosto y terminar en mayo, junio. Esa última temporada es la 89-90, que gana el River, que dirige Merlo en el primer torneo y Pasarela en el segundo. En la primera rueda, y Pasarela en la segunda, con cambio de dirigentes, lo conté en el stream anterior. A partir de ahí, conserva Argentina los 20 equipos, ya deja de ser la Liga de los Campeones del Mundo. Es increíble esto, porque si uno toma en cuenta los 4 años de Liga de Campeones del Mundo de México 86, entre México e Italia, estamos hablando de 4 torneos espectaculares con 4 campeones distintos, con el 90% de los futbolistas jugando en nuestro medio. Y después del Mundial de Italia, arranca otro formato. Torneos cortos de 19 fechas, todos contra todos, apertura en el segundo semestre del año, o sea, el año terminaba con el final de la apertura y arrancaba con el comienzo del clausura. En esa primera temporada no hay campeones. Los títulos no tenían entidad. Era ganador del Apertura 90, el Newell's de Bielsa,
ganador del Clausura 91, el Boca de Tavares, con esa dupla inolvidable Batistuta-Latorre y otros grandes artistas como Tapia, Graciani en aquel equipo, y se enfrentan incrustada en la Copa América, en aquella doble final en la que Boca no puede contar ni con Batti ni con Latorre. Estaban Gamboa y Pochettino en la Copa América para el seleccionado, con Coco Basile, y luego juegan a doble partido. Newell's gana 1-0, gol de Toto Berizzo en el Coloso. Boca gana con gol de Gaullo, ¿qué digo Gaullo? Perdón, de Reynoso, que era el otro jugador que Boca había traído para suplir a Batistuta y a Latorre. Gaullo fue un pacochi, un fiasco, y la vieja Reynoso hizo el gol. Había jugado en River en esa tarde lluviosa, el 9 de julio del 91, y Newell's gana por penales. Inolvidable relato del comandante Marcelo Araujo, que era muy amigo de Marcelo Bielsa, muy, muy amigo, y estaba tan feliz como si fuera un hincha de Newell's de toda la vida. Pero en ese torneo, o en esa temporada, el campeón fue Newell's, pero porque ganó la final ante Boca. Boca se quedó con el Clausura 91, que además lo gana invicto, pero no acreditó título. Eso cambia en la Apertura 91, cuando el River de Pasarela tiene un arranque impresionante, gana 9 de 9 y se consagra campeón, y ahí sí ya cada torneo corto equivalía a un título. ¿De quién fue la idea de los campeonatos cortos? Obviamente de Grondona, pero ¿quién se la sugirió? Carlos Heller, vicepresidente de Boca, en esa gestión que salvó al club. Primero fue Federico Pola como interventor y luego Alegre y Heller. Claro, Boca había ganado por última vez en 1981 y había quedado demasiado lejos el último título para Boca. Y esa década del 80 tuvo título de River en el Nacional, Ferro, Independiente, Argentinos, Estudiantes de La Plata. Hablamos de lo que era el combo Metropolitano y Nacional. Central había ganado el Nacional del 80. Y ya con los torneos largos, ese formato de 20 equipos, 38 fechas, Boca no ganó ninguno. Además de haber tenido una crisis que casi termina con el club en el 84. Y Heller le dice a Grondona: Julio, ¿por qué no hacemos torneos cortos? Así los equipos tienen doble chance de coronar. 85-86 River, 86-87 Central, 87-88 Newell's, 88-89 Independiente, 89-90 River. Boca apenas pudo pelear el título en el 88-89, que pierde con Independiente, pero ya a las 3-4 fechas finales no tenía chance. No llegó nunca a pelear. Bueno, sí, con el Flaco Menotti sí, pero había arrancado muy mal. Había estado 14º, había salido Marito Sanabria, que había sido el entrenador, y el Flaco lo pone a Boca bien cerca de la punta. Queda líder, pero en el sprint final pierde con un partido con Independiente. Inolvidable match con Independiente. Pierde 3-2, que lo echan al Loco Gatti por putearlo al Dano Calabria. Pero no pudo salir campeón. Entonces Heller le propone a Grondona. Grondona acepta porque no había motivos para cambiar. Porque no ganaba siempre el mismo, los campeonatos eran parejos, era un nivel altísimo, pero bueno, Grondona creyó en el argumento de Heller y también dijo, bueno, quizá tener 2 campeones es mejor que uno. Y ahí empieza, más moderado por supuesto que ahora, el famoso populismo futbolero. Y a partir del 91 sí, hasta el 2014, que tenemos apertura clausura, inicial final, con un dominio tremendo de River en la década del 80, del 90, tremendo, con espacio también para el Vélez de Bianchi, que es el principal rival de River en esa década del 90, hasta que llega Bianchi en Boca en el 98, pero River domina esa década del 90, ganando con Pasarela, con Gallego, con Ramón Díaz, fue tricampeón entre el 96 y el 97. Vélez discute por momentos ese liderazgo con Bianchi y con Bielsa en el 98, y Boca es el que domina el tramo final, esos últimos 12 meses de la década del 90, con el bicampeonato del 98-99. Pero fue una cosa muy marcada para River, Vélez y Boca.
En el 2000 hay título de Racing, gana Independiente, gana San Lorenzo de Almagro en esos primeros años de esa década del 2000. Racing rompe con los 35 años sin títulos, Independiente lo gana, que es el último título de la Apertura 2002 con Tolo Gallego, San Lorenzo con el ingeniero Pellegrini gana el Clausura 2001, y por supuesto que hay una ruptura cuando se termina el contrato entre Torneos y AFA, lo rompe AFA, y AFA va a reposar en el programa Fútbol para Todos. Eso es en el arranque de la Apertura 2009. Había ganado Vélez con aquel famoso gol de Maxi Morales, ese partido de última fecha con Huracán. El último partido, digamos, de lo que fue el formato fútbol de primera, torneos, y arranca Fútbol para Todos y el primer campeón es Banfield. Pero antes, por ejemplo, había ganado Lanús en 2007. Tenés un destacado de Boca que hace un bicampeonato, pero no puede lograr el tri y gana Estudiantes. Empiezan a aparecer otros equipos, Estudiantes, Lanús, Banfield. Esto, por supuesto, en el Fútbol para Todos se extiende a Argentino Juniors, que gana en 2010, Vélez con Gareca había ganado en la era torneos y también gana en la era Fútbol para Todos, con más títulos, Arsenal en 2012 se va ampliando la lista de campeones, y que era un poco lo que pensaba Grondona en términos de la chance de ofrecer más posibilidades a los equipos porque tenés 2 campeones en lugar de 1. Bueno, luego viene la reforma, del cual ya he hablado, y si quieren otro día hablamos, pero no me quiero desviar porque van, ¿cuánto van? 21 minutos y todavía no ataqué el punto central. Vamos a escuchar lo que planteaba Gallardo con relación a este tema. Es muy interesante y nos va a servir para hacer un análisis que incluyen algunas cosas que él plantea y otras que me animé a buscar que forman parte quizás también de lo que es el déficit de formación, de talento, para entender por qué hay tanto 0-0, tanto 1-0 y tanto partido feo en el fútbol argentino. Pero antes escuchemos al entrenador de River. Era así, ¿no? Reacción y tiki. Vamos. Bueno, yo creo que es verdad, el fútbol argentino no te da esa posibilidad de que podés ser superior con facilidad a ningún equipo, porque primero hay una gran mentalidad en nuestro fútbol, un gran deseo de espíritu para competir que por lo menos en mi experiencia lo hace todavía mucho más complejo, ¿no? Porque nosotros estamos preparados para competir con un espíritu muy alto. Hablo del futbolista argentino, ¿no? Y bueno, no es fácil para nadie. En un torneo, en un campeonato nuestro que bueno, a veces se juega como se vive, y donde los equipos denominados medianos o chicos te quieren emparejar con otras herramientas que claramente son difíciles a veces de soportar, porque hay equipos que juegan realmente con un orgullo y una fiereza tremenda para competir, sobre todo para competirnos a nosotros. Y bueno, y vos tenés que estar a la altura de esas circunstancias, ¿no? A nosotros se nos exige mucho más, claramente, por la calidad de jugadores que tenemos, y nosotros también nos exigimos en cuanto a lo que nosotros queremos ofrecer como idea de juego. Entonces, bueno, a veces no suele ser fácil, pero bueno, me parece que vale la pena seguir intentándolo, más allá de los escollos que haya que soportar, ¿no? Que en un fútbol argentino con que a ninguno se le hace fácil, a los campeones del mundo que vienen de otras ligas no se les hace fácil. Entonces la jerarquía sí está, pero después la competencia es muy feroz. Clarísimo. Me resulta interesante este análisis como introducción, algunas cosas que anoté. Vamos a arrancar por la cantidad de equipos.
Los 30 equipos son una condición necesaria, pero no suficiente para entender por qué se juega así en la Argentina. Por ejemplo, en la MLS también hay 30 equipos. Y es una liga que, por supuesto, y vamos a explicar, tiene una cantidad de goles muy, muy alta. Obviamente, la MLS es un sistema cerrado. No hay ascensos, no hay descensos. Hay franquicias. Obviamente, tenés mucho más para ganar que para perder. Perdés 7-0 y sí, vas a tener bajón, críticas, redes sociales, comentarios, algún descenso en la cantidad de entradas vendidas, pero no descendés, que es lo peor que puede pasar en el ecosistema argentino. Al tener ese formato, al tener más para ganar que para perder, la búsqueda, el incentivo es clave. Juegan más a ganar, a meter más goles, que a conservar el 0-0 con el que arrancan todos los partidos. Eso por un lado. Por otro lado, la MLS importa mucho talento ofensivo. Y los que atacan son mejores que los que defienden. Casi todos los refuerzos estelares de la MLS son futbolistas de ataque. Messi como santo patrono. Puede haber algún arquero, algún central, sí. Pero el dinero que se destina a la MLS a los futbolistas para contratarlos tiene mucho que ver con el ataque. Mucho que ver. Hablo de gastos. O sea, se invierte mucho más en un delantero que en un defensor. Por ejemplo, Inter Miami tiene a Falcón, a Luján, a Noah Allen, que es un chico de ahí. Pero después de mitad de cancha para adelante, con todo respeto por los jugadores que se ganan el mango ahí y tratan de hacer su carrera. Chelo Weigan, por ejemplo. ¿Está Jordi Alba? Sí, pero Jordi Alba creo yo que es mucho más valioso por lo que ataca que por lo que defiende. En Inter Miami y otros equipos también tienen esa lógica. Se compra mucho talento ofensivo, se invierte menos en defensa e individualmente, en cuestión de jerarquía, el delantero es mejor que el defensor en promedio. Por eso hay cada vez más goles. Y es una liga de 30 equipos. Además de un sistema cerrado que, al saber que no necesitas el puntito para sobrevivir y para seguir compitiendo, porque es una cuestión económica de franquicia, vas al frente. Y yo creo que eso influye mucho en la comparación de dos ligas de 30 equipos cada uno. Vamos a la nuestra. La nuestra tiene 30 equipos, descienden 2. Descender es lo peor que puede pasar en Argentina. Es un drama, es realmente la muerte deportiva. Lamento decir esto, pero es la realidad y no me llevo mal con la realidad. Y además, cuando vos bajás a esa dimensión desconocida del Triángulo de las Bermudas, que es la Primera B Nacional. Con muchos más equipos, con una fase regular que no te premia lo suficiente, no te consagrás. O sea, salís campeón o hacés más puntos que el resto y no ascendés. O sea, una liga que no tiene esa lógica. Le ha pasado a San Martín de Tucumán, por ejemplo, con el equipo dirigido por Diego Flores, que hizo más puntos que nadie y después perdió las instancias decisivas. O sea, que todo lo que se hace en fase regular tiene que estar confirmado en los duelos de mano a mano, donde cambia absolutamente la naturaleza de la competencia. Entonces, descender es lo peor que te puede pasar y acá jugás más para no perder que para ganar. Por más que 3 esté más cerca, perdón, que 1 esté más cerca de 0 que de 3, que el empate valga menos de lo que se cree, no importa eso. Numéricamente 1 está más cerca de 0 que de 3, pero la sensación de rescatamos el puntito es cultural en esta liga donde se juega mucho más a no perder. ¿Por qué? Porque si perdés, estás más cerca de descender. Y descender es la muerte y hoy es casi la garantía de que no podés volver a primera. Ahí está el ejemplo de Colón de Santa Fe. Entonces, eso por un lado. Acá se juega más para no perder que para ganar. Hay mucho más talento defensivo que ofensivo. El fútbol argentino o el futbolista argentino, como bien lo marcaba Gallardo, es un animal competitivo, pero además técnicamente está mucho mejor dotado para la defensa que para el ataque. Sí, hay errores de cobertura, pero el defensor argentino marca bien.
gana duelos, te raspa, te aprieta, te presiona, te habla, trata de sacarte de partido, es bicho. Es como dice Gallardo, el competitivo es bicho. Es bicho y el primer momento que puede te mete el codo, te raspa, te deja un mensaje, o sea, vos recibís de espalda, la tocás y un segundo después viene el empujón, viene el toquecito como diciendo, ¿sabes qué? Te la voy a hacer recontra jodida. Hay más talento defensivo que ofensivo. ¿Por qué? Porque nuestros mejores jugadores de ataque no están acá, porque se van. Porque van hoy ya no a Italia, a España, ya no con pasaporte comunitario, sino hay, pero 50 destinos que el futbolista argentino elige, a veces por razones de vida, porque creen y les prometen un presente mejor en términos de guita, tranquilidad, cosas que funcionan. No sé, no me voy a meter en la billetera de ningún futbolista, pero hoy hay un montón de opciones. Desde Ecuador dolarizado, Chile, Paraguay, algunos van a Uruguay también para estar tranquilos, y no les estoy hablando dentro de Sudamérica, Perú, o sea, el mundo está repleto de jugadores argentinos. ¿Han regresado campeones del mundo? Sí, sí, más allá de que no corresponde la alfombra roja, porque el respeto y la gloria la tienen ganada, y dentro de la cancha, o sea, yo me acuerdo cómo Ayrton Costa lo fue a buscar a Di María en el primer choque de Boca Benfica, como diciendo, todo bien Ángel, pero... y le va a pasar a Paredes acá, le pasa a Angelito, ya Montiel, Pesela y Acuña están curtidos, bueno, Armani siempre atajó en River en el tramo del Campeonato del Mundo, pero hay menos talento ofensivo, individual, hay mucho menos talento ofensivo. Acá se defiende mejor de lo que se ataca. Y hay una responsabilidad de entrenadores a la que voy a ir en un ratito nada más. Acá se marca mejor, el descenso es lo peor, hay menos talento ofensivo y además, acá sí viene la cuestión de los 30 equipos. ¿Cuántos equipos de elite hay en una liga? Vamos a la Premier. 20 son los equipos de la Premier. Está el Big Six, que no siempre pelea íntegramente la liga. Hay alguno que se manca. Bueno, Aston Villa por el United, por ejemplo, de acuerdo con la última temporada, aunque Tottenham terminó 17º también. Y puede aparecer el Brentford. Pero de elite, ¿cuántos hay en una liga como la Premier? 3, 4. Ojalá tengamos al Big Six peleando por completo. Y les estoy hablando de la liga con más cantidad de equipos de elite del mundo. La otra puede ser el Brasileirao. El Brasileirao, hablemos de dos cuadrantes, competitividad y nivel. Y crucemos en esos dos cuadrantes el fútbol de elite. En ese sentido, la liga brasileña es mejor que la española. En la española hay 3 equipos que compiten por el título. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. El resto, el último campeón que no sale de ahí fue Valencia en 2004, con Rafa Benítez de entrenador. Y Atlético de Madrid ganó 2 ligas, la del 2014 y la del 2021 de pandemia. El resto fueron Barcelona y Real Madrid. O sea, tenés, vamos al cuadrante, elite, sí. Competitividad, no. No. Ojo, y yo creo que la competitividad no es, que es el argumento que hoy usan muchos dirigentes para decir, no ves que la liga es competitiva. Ahora vamos a ir a por qué es competitiva la liga. Y yo creo que se juega tan feo en Argentina que ya la competitividad no debería ser un activo. Y deberíamos preocuparnos del nivel de juego. El tema de los equipos de elite. Vamos a Italia. Ha ganado Napoli con Spalletti y con Antonio Conte, ha ganado Inter con Inzaghi, pero hubo un dominio abrumador de la Juventus, que ahora está más relegada. Pero vos tenés ahí Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, ojalá, en su momento fue Lazio. Vamos a Alemania, hay un solo equipo de élite, que es el Bayern Múnich. Por consistencia, por historia. Xabi Alonso hizo un campañón con el Leverkusen, fue campeón. Borussia Dortmund fue campeón de Europa. Estábamos en el eslabón perdido. Borussia Dortmund
a veces, y ha jugado final de Champions también, además de ser campeón en la década del 90, jugó finales contra el Bayern Múnich y contra el Madrid en los últimos 15 años, pero es una liga donde hay muy poca incertidumbre respecto del título. En Francia, bueno, ni que hablar, más allá de lo que fue alguna consagración así esporádica del Lille, hubo 7 años seguidos de Lyon, pero desde que tomaron el control los cataríes, Paris Saint-Germain es el santo patrono de la liga. Ahí, digamos, el cuadrante entre competitividad y elite va más para el lado de la elite, hablando de los futbolistas buenos. Volvemos a la nuestra. En una liga de 30 equipos, ¿cuántos equipos de elite hay? No hay. No hay. O sea, obviamente que hay una responsabilidad de los grandes. Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo. No hay equipos de élite. Por eso la liga es pareja. Por eso. O sea, la última liga la ganó Vélez. La liga, hablo de todos contra todos. Esta no es una liga, por más que se considere, y está bien que así sea, título de liga. Una liga para mí es cuando juegan todos contra todos, por lo menos a una rueda. Esta no es una liga, es el torneo de apertura. Obviamente vale como una liga y está bien, y lo de Platense entrará en la historia. Platense que terminó 13º en la tabla anual y obviamente aprovechó el formato del torneo. No hay equipos de élite en la Argentina, no los hay. River ganó una liga en el 23 con De Michelis y en el 21 con Gallardo. Boca ganó la de Ibarra Bataglia en 2022, que fue la última, y la última liga la ganó Vélez, que había peleado por no descender el torneo anterior. Si uno toma en cuenta los últimos 5 años, no hay equipo de élite en la Argentina. Y es un drama eso, es un drama. Y no hay un equipo de élite en 30. ¿Hay grandes? Sí, por supuesto, que son los que tienen que hacerse cargo, pero no hay equipo de élite. Hablo de élite volviendo a la cuestión de nivel y competitividad. No hay. No hay. O sea, entonces, ahí tenemos un gran problema. ¿Cuál es la contracara? Y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Todos son difíciles. Bueno, lo tomo porque es así. Ahora, vamos a la calidad de los espectáculos. ¿Cuántas situaciones de gol hay por partido? Claro, hay muchos partidos. Hay muchos jugadores. Son 30 equipos. Es un 50% más que lo de las ligas de élite. 50% más de equipos. Brasil tiene 20, Francia tiene, Inglaterra tiene 20, España tiene 20, Italia tiene 20, Alemania tiene 18. Es un 50% más de equipos. Esos equipos necesitan futbolistas. Y este es un país vendedor, exportador. Se van todos. ¿Quiénes quedan? Los chicos de juveniles, que a veces no están formados, no están curtidos para ser exigidos al máximo nivel de primera. ¿Cuánta gambeta hay en el fútbol argentino? ¿Cuántas paredes? Ya voy a hablar de los entrenadores. ¿Cuántas asociaciones? Por supuesto, este es el panorama y los entrenadores tienen que presentar el mejor equipo posible. Y acá yo creo que hay una grandísima responsabilidad de los técnicos. Hay, como dice Luis Enrique, en una definición que me guardé, pero ahora no la encuentro, espacios indefendibles. Se lo preguntó, creo que Andrés Onrubia, un periodista español que labura mucho en Francia. Y Luis Enrique explica muy bien cuáles son los espacios indefendibles, que son por el centro, cortando desde un costado hacia adentro, pero bien por el centro entre las líneas defensivas. ¿Cuántos equipos atacan esos espacios indefendibles? Que no se atacan con 2 extremos pegados a los carteles de publicidad. No, así no se juega al fútbol. O mejor dicho, así no se generan situaciones para los espacios indefendibles. Yo veo en el fútbol argentino una obsesión por los costados. Una preocupación por tener al lateral y al extremo pegados a la raya, con mucho zurdo a pierna cambiada, con mucho diestro a perfil invertido, pero muy poco juego asociado por el medio.
famoso juego intermedio, entre líneas. Y miren, a ver, hay momentos en los que River tiene eso, que creo que de los grandes es el que más se acerca. Cuando Colidio sale del cartel de publicidad de la izquierda y se tira al medio para juntarse con Salas, con Driussi. Borja es más difícil, pero el otro día hizo un buen partido de lo colectivo, erró mucho dentro del área y eso por supuesto lo condiciona. Hablo del partido de Copa Argentina, pero cuando Colidio, Castaño, Galarza Fonda o los pibes, Lencina, Mesa, empiezan a tocar por el medio y los espacios de los costados son para los laterales, la amplitud son con los laterales, Montiel y Acuña, ahí River le fluye. Y hay dos equipos que yo veo parten del juego funcional por el medio. Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia de Mendoza. El Argentinos de Nico Díez y la Lepra de Alfredo Berti juegan a eso. Bueno, de hecho, juegan con enganche. Paredes puede ser enganche en Boca, sí. ¿Cómo no va a ser enganche? ¿Cómo puede ser enganche? Además, el enganche no recibe de espalda. Ese es un mal enganche, o es un mal partido el enganche si recibe de espalda. El enganche, Juanfer Quintero, me olvidé de nombrarlo, Juanfer, te pido 1000 disculpas. Lo amo. Pero Juanfer es un enganche, no importa que reciba de 7 o de 3. O sea, maneja el juego desde ahí. Maneja el juego desde ahí. El enganche puede influir hasta incluso como en posición de 5, porque lo importante no es la posición, es la función. Hay mucho juego posicional, mucha rigidez para los equipos que tratan de traducir posesión de pelota en peligro, para los que asumen protagonismo, que no son todos y no tienen por qué ser todos. Yo no le voy a pedir a Barraca Central o a Riestra que busquen atacar los espacios intermedios. ¿Por qué no? Parten de otro lugar. Porque parten de eso de no perder. No perder, ¿sabes qué? Yo si no pierdo me salvo. Alguien dirá, pero mirá que si empatás todos los partidos, descendés. Bueno. Pero hay como una sensación de que el empate es un buen resultado. A pesar de que uno está más cerca de 0 que de 3. ¿Pero por qué? Porque si perdés, estás más cerca de descender y descender es la muerte. Entonces hay un 80% de equipos, y no me quedo corto, y no exagero, que parten de ese punto yo lo quiero. Ese puntito lindo lo quiero. ¿Y qué hacen? Cobertura de espacios, defender en bloque medio, prescindir de la pelota, buscar el juego directo, ganar duelos. Tienen defensores que son bravísimos, más allá del 0-3 contra Racing en Copa Argentina. Riestra defiende bien, Barraca Central defiende bien, marcan, raspan, más allá de los árbitros. Defienden bien. Y esos equipos van a partir de ahí y está bien, yo no, en este formato de 30 equipos, ¿qué quiere que haga? Ahora, veamos cómo influye eso en la pintura completa. Son partidos muy feos, muy feos, trabados, pero no se puede. Así no se puede. Son partidos difíciles de tolerar. Obviamente que uno está transmitiendo y trata de explicar algunas cosas, por qué pasan, pero la sensación de, no vemos una sola jugada de gol. Hay charlas en los entretiempos con el productor de la transmisión. ¿Qué vas a poner en el resumen? No hay nada. No hay nada. Y creo que es hora de hablar de la calidad de los espectáculos. Porque la Liga de los Campeones del Mundo y con campeones del mundo se juega feo. Se juega feo. No hay concepto. O sea, vuelvo a la cuestión de los entrenadores. Yo veo poca intención de, por ejemplo, cerrar a un lateral y que juegue ahí en el medio. Lo hacía muy bien el Vélez de Quinteros. Que un lateral juegue de 8, como Hernán Díaz en el River de Ramón Díaz. Hay partidos de ese equipo de River. Pero claro, Hernán Díaz, Celso Ayala, Berizzo Sorín, Monserrato, Pichi Escudero, Astrada, Berti, Gallardo, Francesco Ortega, o Cruz, o Salas. Jerarquía. Hoy no hay. De mitad de cancha hacia adelante hay menos jerarquía, hay más talento defensivo que ofensivo. Y tampoco yo veo una idea de los entrenadores, salvo en algunos, Berti, en Independiente Rivadavia,
Nico Díaz en Argentinos, por momentos en este River de Gallardo, pero el resto, Independiente, que tuvo un 2024 como plataforma interesante, es predecible. No rompen el molde. Vos sabés cómo te va a atacar Independiente. Va a tratar de desdoblar Godoy por un lado, ya no lo tiene Angulo, que lo hacía muy bien eso en el costado izquierdo, pero te das cuenta que Cabral está abajo y San Lorenzo, por ejemplo, con Ayude y con Russo, parte de la cobertura de espacios. Dice, yo no tengo hoy material para tomar la iniciativa. Y ya cuando eso ocurre, en equipos grandes, tenés un problema. Y yo no veo que hoy San Lorenzo pueda asumir esa historia de grandeza, es decir, ¿saben qué? Nos vamos a plantar así a jugar. Tigre, por ejemplo, con menos historia dentro del fútbol, quizá tenga un plantel más armado de acuerdo con lo que quiere Dabove, y ahí está 3 partidos de ganar la Copa Argentina. Un Tigre que tuvo un 2024 malísimo, malísimo. Entonces, si el 80% de los equipos parte de la cobertura de espacios y no de la pelota, si en una liga de 30 equipos no hay ni uno de élite, si hay más talento defensivo que ofensivo, bueno, todo eso redunda en la calidad de los espectáculos. No hay un equipo de élite en 30 equipos. Es un drama para el fútbol argentino esto. Más allá de la competitividad, porque el formato que han encontrado para este 2025, hay que ver qué pasa el año que viene, no creo que tengan muchas ganas de cambiarlo. Tuvo que ver con el Mundial de Clubes, con un mes sin competencia. La fase regular no importa. O importa más para la tabla anual acumulada que para la definición del campeonato. Platense fue 13º en la tabla anual y salió campeón. Pero nada para reprochar, todo para elogiar a lo que hicieron Orsi y Gómez. Que incluso Fabio Orsi en una entrevista, mientras se lograban el título, dijo, nosotros sabíamos que el formato nos ofrecía esta chance. No teníamos que llegar al pico de rendimiento en la fase de grupos. Teníamos que entrar entre los 8. Y entraron. Y jugaron las 4 series de visitante. Las ganaron todas. Una por penales contra River, que debieron haber ganado en los 90. Es Platense. No le voy a pedir que asuma un protagonismo que le corresponde a otros equipos. Cobertura de espacio, defienden bien, Nacho Vázquez es un fenómeno, Salomón es su gran compañero, en el medio Pico me encanta cómo juega, con Herrera ahí como lugarteniente, pero es un espíritu y es un retrato de por qué la Liga la ganó Platense. Además de no tener prórroga, de jugar a partido único, con lo que eso significa para el local. Porque si no hay talento, no hay jerarquía, hay más dificultades para asumir ese favoritismo. Nadie lo quiere asumir. River, Racing sí. Boca no lo asume. Boca no lo asume y hace mucho tiempo. Independiente no lo asume. Cuando Bacari dice, River es el favorito porque nosotros queríamos a tal jugador y finalmente va a jugar en River, Portillo, sí, está bien, lo puedes pensar, pero Independiente no gana un título en la Argentina de hace 21 años. Y la última Libertadores la ganó en el 84, en la época dorada del fútbol argentino. O sea, no hay esa jerarquía, esa cúpula que mande un mensaje al resto, porque las grandes ligas siempre tienen equipos de élite. 1, 2, 3, 6. Argentina no tiene. Hoy no tiene. Entonces, los partidos son horribles, en su gran mayoría. No hay situaciones de gol. Pero claro, la incertidumbre por el resultado y la cosa competitiva lleva a su éxtasis cuando vienen los duelos de mano a mano. Octavos, cuartos, semifinal. Los octavos terminan 0-0, un embole, pero hay penales, sí, ponela la aplicación, penal app y todo. Y ya ahí como que cambiamos el discurso. Salimos de la calidad y vamos al eje competitividad. En la fase regular nos quejamos. No, el torneo es horrible. Ahora, después, el octavo le gana el primero, fútbol argentino en estado puro y bla, bla, bla. Esa es toda nuestra. Esa es toda nuestra de los comunicadores y cuando me refiero a comunicadores me refiero a todo el ecosistema. Streamings, Twitter, diario, radio, canal de televisión, todos. Tenemos hasta ahora 3 fechas con avalancha de 0-0,
Pero después ya vamos a ir cambiando el discurso. Cuando tengamos esta liga apasionante donde puede pasar cualquier cosa, porque la realidad es que desde la reforma hay un montón de equipos que fueron campeones o subcampeones por primera vez en su historia o por primera vez después de mucho tiempo, pero eso, digamos, tiene que ver con la definición de los campeonatos. Donde ahí vamos a cambiar el discurso. No me parece que sea el eje más importante, en mi opinión. Por ejemplo, vamos a la liga que ganó Vélez, 2024. Se jugaron 378 partidos, Walter. 27 fechas, 14 partidos, cada una, porque era una liga de 28 equipos. De 378 partidos, tuviste un 15% que terminó o 0-0 o 1-0. Y si vamos a todo, el año 2024, incluyendo la Copa de la Liga, que la gana Estudiantes ante Vélez en la final, se jugaron en total en la Argentina 476 partidos. 47% terminó, perdón, de 476, 47 terminaron 0-0, 10%. 48 terminaron 1-0, 10%. O sea, 1 de cada 5 es o 0-0 o 1-0. Vamos a este clausura 2025, en la primera fecha. Es cierto, el clausura arranca después de un mes de inactividad, te doy el margen de equipos que se están armando, todavía no termina el mercado de pases, te la tomo y no es una excusa, es un argumento. 3-0 y 4-1. De 15 partidos, 7, casi el 50%, con 0 o 1 gol. En la segunda fecha, 3-0, 2-1. La tercera parte, 5 de 15. Y en la última, tuviste 8-0 y 4 que terminaron 1-0. O sea, de 15 partidos, 12 terminaron con 0 o 1 gol. Esos son los números. Obviamente que trato de generar el debate ahora para que tengamos tiempo suficiente de analizar por qué el fútbol argentino se juega tan feo. Y que la competitividad en este contexto no es un valor. No lo es, no lo es. Hay muchos factores, como bien lo planteaba Gallardo, que tienen que ver con la raza del jugador argentino. La garra, la competitividad, la malicia, bien entendida, bicho. Amo que el futbolista argentino sea así. Porque además Enzo Fernández se lo lleva a Chelsea, McAllister se lo lleva a Liverpool. Eso no lo perdés nunca. Esa astucia para jugar, para interpretar conceptos y contexto, para sacar ventaja de la buena, la picardía. Ahora, se defiende mejor que se ataca, no hay talento individual, hay poca gambeta, hay como cierta restricción de la gambeta y hay esquemas de equipos que parten de la pelota que te alejan de la posibilidad de paredes, triangulaciones, ataques intermedios, jugadores que cambian de posición y sobre todo de función. Yo entiendo la cobertura posicional desde la defensa, que el 4-4-2 sea religioso para defender, lo hace Argentina, que Messi queda adelantado y detrás de Leo, Lautaro o Julián, y el equipo se para en un 4-4-2, porque así tenés más orden para cubrir espacios. Y lo entiendo en equipos que tienen un 35-40% de posesión, no lo entiendo en equipos que en el ataque, no lo entiendo tan posicional en equipos que tienen 60% de posesión. Muévanse. Como dice Aymar, cuando dos jugadores se entienden, la jugada es indefendible. Yo veo que no hay vocación para juntarse, tocar y combinar. Che, juntémonos. No la hay. No lo hay. Y tampoco hay, salvo algunas excepciones, entrenadores que estimulen eso. Que lo estimulen. Entonces, el panorama, siendo la Liga de los Campeones del Mundo, también ahora en 2025, es muy diferente respecto de la década del 80. Yo, obviamente, sé que esos 80 no vuelven más. Porque es una etapa irrepetible, hay un contexto que traté de explicarlo en esta casi hora que vengo hablando. Yo no quiero volver a los 80 porque no se puede, me encantaría, pero no se puede. No. El país no es el mismo. No. Pero esta es la Liga de los Campeones del Mundo en el enunciado nada más. Y yo creo que se puede mejorar mucho. Es preocupante que no tengamos un equipo de élite en 30. Y creo que en este caso los 30 equipos más todo el descenso y todo lo que expliqué
conspira contra la calidad, pero no es el enunciado solamente por ser 30. Yo creo que también siendo 26 tendríamos la misma discusión. Después, por supuesto, está la representación argentina en Conmebol. Hay 12 o 13 equipos que juegan competición continental. Brasil tiene eso, tiene el 70% casi de los equipos jugando o arrancando competición continental entre Sudamericana y Libertadores. Y lo sostienen. ¿Cómo se reduce de 30 a 20? Y esto es una reforma, y no la van a hacer la reforma. Porque ningún presidente votaría a favor de una reforma, una reducción drástica, cuando su equipo está peleando por no descender y hasta probablemente caiga en esa reducción. Porque además tiene una reducción integral, que tiene que acompañar la B Nacional. Es un quilombo, no me quiero meter en eso. Quería hablar del juego y del contexto que rodea cada partido. Y lamentablemente esto no va a cambiar. Tendremos alguna fecha, habrá un partido de media 5-4 y digamos, viste, te sale un Racing Estudiante del torneo pasado, un 4-5, te sale un 3-3. Ahora, es un episodio particular. Las conclusiones generales no se sacan sobre episodios particulares, se sacan sobre promedios, sobre tendencias. Y esto es lo que está pasando en el fútbol argentino. Así que bueno, nada, me di el gusto de explicar en una hora casi que vengo hablando por qué tenemos partidos tan feos en la Argentina. Espero que haya sido claro y suficiente lo que traté de contar y no tengo un mensaje optimista. Creo que lamentablemente esto va a seguir así hasta que lleguen los octavos de final y, digamos, ¿sabes qué? Sale calidad, entra competitividad y ahí volveremos a hablar orgullosos de la Liga de los Campeones del Mundo, que en este caso, vinculado con el juego, es nada más que un enunciado. Chao muchachos, la seguimos pronto, que la pasen bien.